Vueltas literarias para hablar mientras arman porros. Hoy, la relación de Rimbaud y Verlaine. Ustedes a estos dos los conocen como poetas malditos, que es el nombre que acuñó Verlaine en sus ensayos para referirse a los poetas franceses del siglo XIX que llevaban una vida bohemia y al margen de las normas sociales y burguesas. Y aquí les voy a mostrar a qué se refiere el malditismo. Verlaine y Rimbaud se conocieron en 1871, luego de que Rimbaud le escribiera desde su pueblo a Verlaine para que leyera su poema El barco ebrio y le diera su opinión. Verlaine se sorprendió mucho, no solo del nivel del poeta y la temática del poema, sino de su edad, 17 años. Verlaine entonces lo invitó a París, la ciudad en la que él era una estrella, con un boleto de tren que tenía una carta que decía: "Ven, querida gran alma, te esperamos, te queremos". Pero ¿quién era Verlaine? Verlaine era la nueva cara de la poesía francesa. Con 27 años estaba casado con Mathilde Mautet y gozaba del prestigio de haber escrito algunos textos cortos para periódicos y ser una de las caras vanguardistas del país gracias a sus poemas saturnianos. Pero mi parcero tenía un matrimonio lavanda y cuando vio a Rimbaud, que era físicamente alto, bien conformado, casi atlético, pues a Verlaine se le puso durísima y no tuvo mejor idea que llevárselo a vivir con ellos. Así es como tenemos a dos poetas malditos viviendo con una pobre mujer, que no es para nada un premio, siempre es un castigo, porque aquí la que más comió mierda fue ella, que entonces empezó a aguantarse no solo el alcoholismo de su marido, sino los caprichos de un adolescente descarado que abiertamente le insinuaba que se le estaba comiendo el marido. Básicamente una noche, mientras estos dos leían poemas, Matilde entró y dijo: ¡Ay, qué está sucediendo! Y quiero una explicación, no gay. Pero mentira, hablando serio, esto sí fue grave, pues entre Verlaine y Rimbaud empezaron a establecer una dinámica de violencia física y psicológica horrible contra Matilde. Ambos eran alcohólicos y fumadores ocasionales de opio, ambos eran unos machistas los hijueputas. Estos dos se conocieron en 1871 y para inicios de 1873 se separaron por un tiempo, pues Matilde se cansó. Se cansó de la violencia intrafamiliar de Verlaine y frente al nacimiento de su hijo decidió separarse, y muy bien por ella. Esto marcó el inicio del fin. Rimbaud siempre gozó de Verlaine, pero nunca nada más. Siempre fue un alma libre. Pero Verlaine era un machista posesivo y confundía eso con el amor. Si bien tanto Matilde como Rimbaud lo dejaron, para octubre de 1873 quiso recuperarlos a ambos. Para convencerlos los citó en un motel de Bruselas. Matilde no asistió y entonces Verlaine le escribió a Rimbaud para decirle básicamente: "Si no venís me mato". Pues gente, Rimbaud fue. Llegó al motel y estuvo hablando con Verlaine, que ya con 30 años estaba destruido. Toda esa fama, ese reconocimiento y estatus estaba ahora manchado por todos los problemas que había tenido en París. No solamente siendo amante de Rimbaud, casi abiertamente en público, sino también por la violencia intrafamiliar, las peleas, los shows en la calle. Así que recuperar a su esposa, volver a fingir ser un burgués decente, refinado, quizá lo ayudaría a salir del hueco. Pero todas estas fantasías las aplastó Rimbaud. El parcero, que tenía 19 años, vio en lo que se había convertido Verlaine y empezó a empacar sus cosas para irse. Entonces Verlaine sacó su pistola y le disparó 2 veces. Parce, 2 tiros hizo. Uno le pegó en la mano y el otro en la cama. Lo increíble es que pasó esto y tanto Verlaine como Rimbaud siguieron juntos por un rato. Rimbaud incluso consideró no presentar cargos, pero un rato después Verlaine volvió a cargar el arma y intentó volverle a disparar. Verlaine duró 3 años en la cárcel. Rimbaud dejó la poesía para siempre. Verlaine salió de la cárcel y se consagró después a sus 50 años como poeta en Francia. Es justamente a él a quien le debemos el término de poetas malditos, que en la actualidad es más amplio e incluye autores como Bukowski en la USA o Raúl Gómez Hatin aquí en Colombia, etc. Con respecto a Rimbaud, se sabe que este vio por última vez a Verlaine en 1875, antes de enlistarse como voluntario en el ejército colonial neerlandés. Eso fue como un paseo para él, su objetivo era ir a la isla de Java, y llegó allá y se salió del ejército y se devolvió a Francia. Después, a sus 30 años, se mudó a Etiopía e hizo una fortuna como traficante de armas. Rimbaud murió muy joven, en 1891, a los 37 años, a causa de un tumor en la rodilla. Si bien ya llevaba más de 2 décadas sin escribir literatura, lo que hizo tan joven fue suficiente para consagrarlo. Y cómo no, como a un ángel que afeitan, vivo siempre sentado, empuñando algún vaso de profundas estrías, doblando el hipogastrio, miro cómo van zarpando del puente de mi pipa tenues escampavías.